Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Prácticamente hoy en esta tarde vamos a estar en este pasaje, en el versículo 4. Hasta este momento, en nuestro recorrido del estudio de la carta a los Efesios, estamos en un lugar de la carta donde el apóstol Pablo ha escrito acerca de la vida nueva en Cristo Jesús. Y hemos descubierto cosas profundas e interesantes para la vida del creyente en estos dos capítulos, y en el que estamos avanzando, en el capítulo 5. El apóstol Pablo ha escrito en el versículo 25 de Efesios 4 y el versículo 24, donde dice que el cristiano debe vestirse del nuevo hombre, que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tiene que estar haciendo el nuevo hombre. Si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración, pues obviamente nosotros vamos a estar llevando a cabo la santificación y la justicia. Pero también el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 1, que este nuevo hombre debe vivir imitando a Dios como hijo amado que es de Él. El estándar que pone el apóstol para nuestro vivir es muy alto, porque nos dice que debemos estar imitando a Dios, al Señor. ¿Es alto? Sí, es alto el estándar de vida. Ahora, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos bíblicos, la cultura se caracterizaba de una gran depravación sexual. Ya nos decía el hermano. Era lo que caracterizaba a estas personas de este lugar: depravación sexual. Específicamente estamos hablando de Éfeso, donde existía fornicación, prostitución. Había también en este lugar un culto a una diosa llamada Diana de los Efesios, que prácticamente ese culto a esta diosa atraía a mucha gente de Asia Menor. Había una gran cantidad de turismo religioso, lo que nosotros conocemos hoy como turismo religioso. En Éfeso también estaba esto. Esta diosa pues atraía a muchos seguidores, a muchos fieles de ella. Pero también nos dice la historia que allí, en ese lugar, en ese templo, había muchas prostitutas religiosas que se dedicaban a ofrecer placeres sexuales con la finalidad de estar adorando también a su diosa Diana. Pero hermanos, también algo que podemos notar, que el sexo en esta cultura, en Éfeso, era un tema de conversación común entre los habitantes de este lugar. Era tan común conversar acerca del sexo. Pero ¿cómo lo hacían? El diálogo, la plática, el tema que ellos llevaban en cuanto al sexo, pues lo trataban de una forma obscena y vil, vulgar. Así los caracterizaba a ellos como sociedad. Las palabras pervertidas, las palabras deshonestas, las necedades, la inmundicia, era lo común de esta región de Éfeso. Imagínense dónde estaban los creyentes viviendo. ¿En qué región? Esto no es ajeno a nuestro tiempo y cultura del siglo XX. Estamos en una cultura de mucha depravación sexual también, en varios contextos.
También hay depravación verbal hoy en día, igual que en aquel tiempo. No somos ajenos a lo que sucedió en aquel tiempo y lo que está sucediendo también en este tiempo actual. Solamente escuchen la música, cómo expresan con sus palabras o cómo hacen insinuaciones hacia el sexo de una forma sucia, vil y descarada. Escuchen algunos de los locutores de la radio, cómo han perdido también el recato y hablan de una forma obscena, con tanta naturalidad al aire, y parece que la gente lo escucha y no pasa nada. En algunos conductores de televisión también es lo mismo, el mismo vocabulario pervertido. ¿Qué vamos a decir acerca del cine, hermano Jaime? Ejemplo, las películas a veces se hacen insoportables por el lenguaje que usan. Y creo que un creyente no puede aguantar una película hasta el final cuando está teniendo un lenguaje tan vulgar, tan pervertido y tan sucio y deshonesto. Las palabras deshonestas, las palabras pervertidas y las palabras obscenas las escuchamos no solamente en la radio o en el cine o en la música, sino que en cada espacio estamos escuchando nosotros palabras obscenas, o se están hablando también de parte de algunos. Estás en el parque y allí escuchas tantas cosas. Estás en el mercado y la gente habla así. Estás en la escuela y los niños hablan de esta forma. Estás en un hospital y también la gente se expresa de la misma manera. El lenguaje obsceno y vulgar no es ajeno, hermanos, a la edad. Encontramos niños que son muy sucios en su lenguaje. Y no solamente niños en el sentido masculino, sino también las niñas hablan de una manera tan pervertida hoy en día. ¿Qué se puede decir de los jóvenes? Tanto jovencitas también. Las escuchas hablar en la calle y dices, ¿cómo es posible que una jovencita o una niña esté usando semejante lenguaje? Lo escuchamos también en personas adultas, en hombres como en mujeres, en ancianos como niños. El lenguaje pervertido. Lo encontramos en todas clases sociales también, tanto en políticos, como en deportistas, como en artistas, como también en campesinos, obreros, personas comunes. Encontramos el lenguaje vulgar. Y hoy en día es tan natural hablar así, hermanos, tan natural, que también me temo que algunos de los que se llaman cristianos estén hablando de esta forma. Ante una cultura depravada en su forma de expresarse, de comunicarse y de hablar, ¿qué es lo que enseña Pablo a la iglesia? Es una pregunta que quiero contestar en esta tarde. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pablo está consciente que el hablar de los cristianos tiene que ser diferente a la cultura depravada de su tiempo, escribiendo que el lenguaje de los creyentes debe ser distinto, aunque la cultura se exprese de una forma vil. Hay otro pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Es el mismo escritor esta carta a Pablo, y dice: pero ahora deja también
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, note, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí la palabra deshonesta significa conversaciones vil, una conversación vil o palabras torpes. A eso se refiere. Entonces, si volvemos nosotros a Efesios capítulo 5, versículo 4, encontramos la palabra deshonesta. Y lo que significa palabra deshonesta quiere decir vergüenza, obscenidad, bajeza, indecoroso, palabras torpes. En este pasaje se usa en el sentido de obscenidad, de todo lo que es contrario a la pureza. Todo lo que es contrario a la pureza. Vuelvo a puntualizar. Los creyentes en Éfeso deben de evitar toda palabra vergonzosa, obscena, indecorosa, toda palabra impura y sucia que sea contrario a la pureza. Debe de evitar hablar de una manera torpe. El cristiano tiene que tener un vocabulario, escuche bien, el cristiano tiene que tener un vocabulario decoroso, limpio, puro, honesto y recto. El Evangelio es contracultural. Si la cultura habla así, nosotros hablamos diferente. Si la cultura vive así, nosotros vivimos diferente. Si la cultura piensa así, nosotros pensamos también diferente. Es contracultural el Evangelio. Es contracultural también nuestro estilo de vida santo y justo, que debe ser ante los ojos de Dios y la sociedad también. Por eso el cristiano debe de tener un vocabulario limpio. Un vocabulario limpio es lo que debemos nosotros tener. En Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y el comentario de esta Biblia de estudio dice lo siguiente: así como la sal no solo da sabor, sino que previene la corrupción, el habla del cristiano no solo debe de actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora dentro de la sociedad decadente y el mundo en general. Tus palabras, hermanos, tienen que ser agradables, edificantes. Así tiene que ser el vocabulario de los que siguen a Jesús. En Proverbios capítulo 15, Proverbios nos va a hablar mucho acerca de las expresiones de la boca. Proverbios 15, versículo 26. Abominación son a Jehová. 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, malas expresiones, o sea, palabras o el habla de los limpios, son limpias. Esta palabra limpia significa que son apropiadas, que son hermosas, esplendorosas. Así son las palabras de los cristianos, hermanos. Así tiene que salir de nuestra boca palabras apropiadas y también bellas, hermosas.
En 2 Timoteo, Primera Timoteo capítulo 12, capítulo 2, no, es capítulo 4, versículo 12. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Le doy desde el 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra. Número 2, en conducta. Número 3, en amor. Número 4, en espíritu. Número 5, en fe. Número 6, en pureza. Pero cuando dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, otras traducciones de la Biblia lo traducen: sé ejemplo en tu modo de hablar, en tu forma de hablar. Tenemos que ser ejemplo, hermanos, en cómo nosotros nos expresamos. Muchas veces yo puedo ver que los niños dicen palabras porque los padres hablan así. Porque es la forma en que están escuchando en sus casas. Y no puede haber algo o una justificación de decir, se me salió. Ay, se me salió. No es que se te haya salido, sino que dice la Escritura en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35, que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. No es que se te salió, sino que eso es lo que tú traes en tu corazón. Esa es tu forma de hablar. Porque me pegué. Es mentira. Es mentira, como estaba viendo un artículo en esta semana acerca precisamente del vocabulario vil, y el artículo decía acerca de una persona que hizo una investigación acerca de que decir malas palabras, obscenas, vulgaridades, que eso beneficia nuestras vidas, y que las personas que dicen más palabras obscenas, groseras, son las personas más felices del mundo. Según el artículo decía que cuando nosotros nos pegamos, te das un codazo y dices una expresión mala, que eso va a funcionar como si fuera un analgésico que va a disminuir tu dolor, y eso te va a dar un pronto alivio. Lo toman como una forma analgésica. También dicen que decir malas palabras te hace sentir bien en tu autoestima, supuestamente, y que te da seguridad a ti mismo, y que impones tu fuerza, tu fortaleza ante los demás. Y por eso es la razón que muchas personas, cuando se enojan, cuando se pelean, cuando discuten con el esposo, la esposa, con cualquier persona, dicen palabras antisonantes, perversas, malas, porque se están imponiendo supuestamente ellos a los demás. Se están sintiendo seguros de esta forma. Además dice que las personas groseras, que tienen un vocabulario vil, son las personas que son aceptadas socialmente mejor, o que se socializan mejor con los demás. Imagínense. O sea, para ser aceptado socialmente ante algo, tengo que decir tanta clase de palabras, tiene que salir de mi boca para sentirme aceptado, y los demás me van a aceptar de esta forma. Y sigue diciendo muchas cosas más. Digo, qué lejos están de la realidad, de la revelación de nuestro Señor. Dios dice, cuida tu lenguaje. El mundo dice, puedes hablar lo que tú quieras. Puedes decir, puedes expresar, puedes maldecir. Pero, hermanos, en la vida cristiana
Esto no es así. No es así. No es permitido a los ojos de Dios semejante lenguaje. Ni de maldecir al esposo, ni de maldecir a la esposa, a nadie. Ni al patrón, ni al empleado, a nadie. De acuerdo a la Escritura. Nosotros como creyentes tenemos que ser imitadores de Dios. ¿No dice? Capítulo 5, versículo 1, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo son las palabras de Dios? ¿Cómo son las palabras de Dios? Nos dirá la Escritura, nos dará instrucción de cómo es que Dios habla y cómo son sus palabras de Él. Sí tenemos información en las Escrituras de lo que Dios expresa y cómo lo expresa. Lo vamos a encontrar en Salmo capítulo 12, versículo 6. Voy rápido. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y también dice Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si recuerdan, Salmo dice que es como palabras refinadas. Y aquí dice toda palabra de Dios es limpia. Alude, así como la plata y el oro pasan por un proceso de purificación para quitar las escorias y quede lo más puro, así es la palabra de Dios. No que la palabra de Dios pase por un proceso de purificación, sino que naturalmente, por lo que Dios es, lo que Él es, su palabra siempre es limpia. Su palabra de Dios siempre son purificadas. Y si nosotros hemos de seguir a Dios y imitarlo en lo que nos dice la Escritura, pues vamos a empezar usando nosotros palabras limpias, como las de Dios. Volvemos a Efesios, en el capítulo 5 donde estamos. Como punto número 2, les traigo el vocabulario de los hijos de Dios debe ser sensato. El vocabulario de los hijos de Dios debe ser sensato. Algo que Pablo quiere remarcar en esta palabra es que toda conversación de cristianos debe ser sensata, porque dice aquí en el 4, Efesios 5:4, ni necedades. ¿Qué significará esa palabra necedad? Es una palabra que en griego se lee morología y quiere decir charla insulsa. Charla insulsa es desabrida, sin sabor, insípida. Es una bufanada, es algo necio. En otras palabras, es conversaciones necias, palabras tontas, conversaciones sin sentido, conversaciones inmorales. A eso se refiere. En Proverbios 15, versículo 2. No pierdan Proverbios por un momento. Proverbios 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría,
mas la boca de los necios hablará sandeces. Y la palabra sandeces significa aquí emitir hediondez, pestilencia. Como decías en palabras que nos explicaste, hermano, que ninguna palabra corrupta salga de nosotros. Está hablando palabras podridas. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Hediondez, hermanos, está diciendo la escritura en el original. Y la traducción lenguaje actual, cuando traduce este versículo, dice lo siguiente: cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando hablan los tontos, solo dicen tonterías. Quiere decir que una persona sabia te va a hablar para compartir su conocimiento y para edificarte. No así el necio que solamente te va a hablar para decirte sandeces, tonterías, cosas pudridas. Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y aquí palabra necedades, insensatez. Insensatez. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 2 y 14. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Escuche, lo mismo que dice Colosenses 4:6. Las palabras del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Estos versículos hacen un contraste entre el sabio y el necio. El sabio habla adornando sus palabras con sabiduría, el necio habla sandeces, torpezas, hediondez y cosas insensatas. Eso es lo que habla el necio. Ahora, ¿cuánto pecado puede traer una conversación necia? ¿Creen ustedes que las conversaciones necias, las necedades, las charlas insulsas, insípidas, sin sabor, desabridas, pueden acarrear hacia el pecado? Claro que sí. La Escritura nos dice en el mismo libro de Proverbios, Proverbios capítulo 13, versículo 3: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Quién escribió esto? Lo escribió el hombre más sabio de toda la tierra después de Jesucristo. Después de analizar el comportamiento del ser humano, su vivir, él concluye que el que abre su boca, el que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios, ¿qué sucede? Tendrá calamidad. El versículo 16 de este mismo capítulo: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y cuando dice que el necio manifestará necedad, se refiere tanto en hechos como también en palabras. El 14, Proverbios 14, versículo 3:
En la boca del necio está la vara de la soberbia. Fíjense, solamente hagan un recuento. El necio habla necedad. En la boca del necio hay soberbia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Y el versículo 7, fíjense lo que dice: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, no hallarás labios de conocimiento, de sabiduría. Lo que está diciendo: lárgate, vete, desafánate rápidamente de un necio, porque el necio no te va a edificar para nada. Para nada te va a edificar. Vete rápido, huye de él. Según el versículo 7. ¿Te has preguntado en ocasiones? ¿Se han preguntado en ocasiones ustedes: ¿esto es una plática buena? Esta plática que estoy llevando de una persona, de tú a tú, o estoy llevando cuando me reúno con mis amigos, cuando tenemos un encuentro, cuando estamos reunidos y estamos alrededor de la mesa, o estoy platicando con alguien así personalmente, nos hemos preguntado: ¿es una plática buena? Y si no es una plática buena, donde no estás hallando labios de ciencia, ¿qué dice aquí? Vete delante del necio. Vete lo más rápido posible. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. No sea que vayas a envolverte en lo mismo y vayas a ser semejante a él, dice la Escritura. Te debes de hacer otra pregunta: ¿estoy teniendo conversaciones tontas? Mi conversación que tengo con mi hermano Pedro, ¿es una conversación sabia o es una conversación tonta? La conversación que tengo con mi hermano Jaime, ¿es una conversación que me está edificando? ¿Es una conversación que está derribando? ¿Es una charla insulsa, sin sentido? ¿O tiene un objetivo bueno y edificante? Son preguntas, hermanos, que muchas veces nosotros no nos hacemos. ¿Son sabias las conversaciones con sentido en nosotros? Hermanos, nos debemos de caracterizar por pláticas sabias, con propósitos buenos. Se debe de evitar la necedad y pláticas inmorales, ya que esta es una característica de un hombre necio y sin razón. Se debe de evitar esto. Alguien puede decir: ¿cómo le puede ser si estoy en mi trabajo? Si estoy en mi trabajo, o estoy en un espacio, estoy en la escuela, estoy escuchando, ¿cómo me puedo ir? Bueno, no te puedes ir en ese momento, pero no puedes participar de esas cosas. No puedes irte porque es tu trabajo, no puedes irte porque es tu escuela, no puedes irte muchas veces porque estás con tus familiares, pero no puedes participar de pláticas, charlas necias. Eso sí podemos evitar, no participar. No seguir la corriente, no seguir el juego, sino, hermanos, ser prudentes y no participar. Ahora, el vocabulario número 3, volviendo a Efesios. Como punto número 3, les traigo el vocabulario de los hijos de Dios. Debe ser sin doble sentido.
sin doble sentido. ¿Se escucharon, hermanos? ¿Por qué tiene que ser sin doble sentido? ¿Qué dice el apóstol? Dice, ni truanerías. Truanerías. Es una palabra que no escuchamos tan común en nuestros días. Esa palabra truanerías. ¿Has escuchado palabras de doble sentido que expresan las personas? ¿Qué haces? ¿Te ríes? ¿Sigues el juego? ¿Te parece una gracia? Pues el apóstol Pablo es lo que manda, que el vocabulario de los hijos de Dios no debe contener doble sentido, ni chistes groseros, ni subidos de coloración. ¿Sí me entienden? Ni chistes groseros, ni subidos de coloración. La palabra truanerías, eutropelia, significa listo en jocosidad, una mezcla entre burla y broma, comicidad en sentido vulgar y obsceno. Denota ingenio, agudeza, versatilidad, fácil giro. Está hablando de las personas que con ingenio y agudeza le dan un fácil giro a las palabras para llevarlas al doble sentido. O sea, hay personas que tienen tanta agudeza y tanto ingenio que pueden darle a las palabras un fácil giro y llevarlas al doble sentido. Lo que conocemos albures o doble sentido. En el creyente no debe de estar esto, hermanos. El doble sentido no debe de estar. Ni debemos nosotros platicar, o más bien ni bromear, ni contar chistes groseros. Por eso es inaceptable que un creyente esté detrás de un televisor, o esté enfrente de un televisor más bien, es inaceptable que esté escuchando comicidad obscena, que están llevando siempre el tema del sexo hacia hacer algo vulgar. No es aceptable, hermanos. ¿Y cuántos programas cómicos hay haciendo alusión a esos temas? Y muchos están sonriendo y están hablando y les gusta eso. No puede escuchar en otras palabras a este comediante. Yo no lo escucho, pero me dijeron que es un comediante grosero y sucio, obsceno, llamado Polo Polo, o todos los que son semejantes a él. No podemos. No se puede. Entre cristianos no debe de haber doble sentido, hermanos. Tengan cuidado con lo que expresan, con lo que hablan. Líbrense de las truanerías. Líbrense de esto. No podemos bromear de esa forma aquí en la iglesia. No solamente aquí en la iglesia, sino también allá afuera, con una amiga, con un amigo, con un grupo de amigos, con tus familiares, quien sea. No se puede. La Biblia lo prohíbe. El apóstol Pablo está dando un mandamiento y dice que no debe ser así. Es muy común que las gentes hablen así cuando tú no quieres y no estás tú buscando esas pláticas, pero hablan, pero el problema está que tú le sigues el juego y te causa gracia y empiezas a reírte y a deleitarte en eso. No puedo evitar muchas veces, es en el corazón de esa gente.
pero no participes. Más adelante vamos a hablar acerca de los siguientes textos de lo que nos dice no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Es una obra oscura. El cristiano debe evitar el pecado de hacer broma, pues, en el sentido vulgar. No debe tener chistes groseros. Su vocabulario tiene que ser agradable y santo. Escúcheme, agradable y santo. Proverbios capítulo 10. Versículo 10. Diez. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Está hablando lo mismo. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida es la boca del justo, quiere decir que es un hablar constructivo, siempre y santo, hermanos, y agradable. Ahora, la Biblia nos enseña también. En el Nuevo Testamento vamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 6. Primera de Pedro, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Y al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo, santo, santo. Dice, sé también vosotros santos. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Cómo? Apartado del pecado. Consagrado, apartado, a un lado. ¿Qué dice? Vosotros sé también santos. Y esta expresión es muy importante. En toda. ¿Qué significa en toda? Totalidad. Totalidad. En toda vuestra manera de vivir. Está diciendo, sé santos en toda vuestra manera de vivir. Y el vivir incluye el hablar, el comunicarnos, el dialogar, el expresar palabras. ¿Incluye eso? Claro que sí, incluye esto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Tengo que ser santo en mi manera de accionar, hermanos, en mi manera de pensar y en mi manera de expresarme. Eso es lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que ser usted. La iglesia, los creyentes tienen que comportarse de esta forma. Ser santos en toda. No dicen solamente en ciertas áreas de nuestras vidas, sino dicen en todas las áreas de tu vida, sé santo. Tienes que tener pues un vocabulario santo y agradable. De acuerdo al texto. Y en 1 Tesalonicenses 4, 7. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia,
a la impureza, a lo sucio, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? A santificación. Nos llamó el Señor. ¿Cómo sé que una persona está llevando la santificación en su vida? Pues por lo que está haciendo y por lo que está hablando. Y el cuidado que tiene con su boca. Eso me da evidencia de cómo está santificándose esa persona. No puedo juzgar muchas veces el corazón de las personas, porque eso solamente Dios lo conoce, pero sí puedo juzgar de acuerdo a sus frutos. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Punto número 4, volviendo a Efesios. El vocabulario de los hijos de Dios debe estar lleno de gratitud. Estamos en el texto, en el verso 4 del capítulo 5. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esta palabra acción de gracia es la palabra Eucaristía, que significa lenguaje de gratitud a Dios como un acto de adoración o de alabanza. Esa es la palabra Eucaristía, pero que aquí dice acciones de gracias. Un lenguaje grato, un lenguaje que adore a Dios y le alabe. Y como dice también aquí en este mismo capítulo, en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe, sino más bien acciones de gracias, más bien un lenguaje grato que alabe y glorifique y adore a Dios. Tenemos que hacer lo opuesto a usar nuestra boca con palabras obscenas, palabras indecorosas, sucias, necias, pláticas sin sentido. Lo opuesto a esto, debemos usar nuestra boca para darle las acciones de gracia a Dios y alabarlo. Eso es lo opuesto, hermanos. Lo opuesto. Está diciendo a la iglesia, a los creyentes, tengan acciones de gracias mejor. Tengan. O sea, me tengo que poner a pensar yo. En vez de decir esas cosas o mi conversación, mejor que mi conversación alabe a Dios. Que mejor mi conversación sea de gratitud al Señor. De adoración hacia Él. Eso es lo opuesto al vocabulario obsceno, vil y necio del mundo. Tengo que cuidarme de que siempre esté adorando a Dios con mi boca, que lo esté alabando. Debo de asegurarme, y debes de asegurarte de esto también. Quiero terminar con un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 10 y 12. Del 9. Con ella bendecimos a Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la imagen de Dios. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Es posible eso? Hace un interrogatorio. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O alabamos a Dios con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestras palabras, o lo usamos para la maldad y para lo sucio, hermanos. Pero ¿qué tiene que ser en nosotros? Que seguimos a Cristo, bendecir, dulce, agradable. Lo contrario es lo que les acabo de mencionar hace un momento. Cuidemos la forma en que hablamos y nos expresamos, porque muchas veces eso habla la naturaleza de tu corazón.